Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda su amigo y hermano Osman Ueda desde la ciudad de Miami para las naciones y el mundo. Estamos expectantes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en la vida de los que nos siguen, en los que comentan, agradecido, confiado en Dios por este tiempo maravilloso que nos permite compartir con ustedes. Hoy tenemos un invitado de honor, un amigo, un pastor conocido, un pastor que está causando revolú en las redes sociales por su manera de predicar, su manera de llevar el mensaje, y de eso se trata. Y eso solo pasa en nuestro podcast Sin Censura, un espacio creado para usted, para su familia y para llevar una semilla de amor y de esperanza a todo aquello que la necesite. Pregunta, ¿quién la necesita? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, a cualquier persona que necesite una semilla de amor y de esperanza. Este espacio está para ustedes. Y en nuestro podcast hay un espacio que se llama Cuéntame tu historia. Así que hoy tendremos al pastor José Víctor Dugán de la Iglesia Miami. Así que, pastor, bienvenido. Dios me lo bendiga. Gracias. Qué bueno verlo. Osman, un privilegio estar aquí en Sin Censura. Me encanta el nombre. Amén. Gracias. Me gusta, es un nombre desafiante Sí. porque creo que se necesita hoy día personas que podamos hablar de una manera real, hablar de lo que de verdad está sucediendo sin ponerle tanto maquillaje a las cosas. Y la gente necesita y la gente creo que está ávida de escuchar inclusive la palabra de Dios de esa manera, ¿verdad? Yo creo que Jesús hablaba sin censura. Así es. Nosotros somos los que hemos disfrazado un poquito el asunto, pero feliz de estar aquí. Gracias por permitirme estar. Conociéndome aquí con Osman, descubrí que es nicaragüense, de donde eran mis abuelos. Estuvimos hablando. Por cierto, mi abuela cocinaba. El gallo pinto. No, una cosa. Y la carne que hacía, esa carne que hace una cosa espectacular. Y hacía el postre este borracho, ¿cómo se llama? Ajá. No, una cosa espectacular. Y he ido a Nicaragua, amo mucho ese país, así que feliz de estar aquí. Qué bueno tenerlo, pastor, con nosotros. Bueno, para tener a este hombre de Dios, llevó tiempo de seguirlo porque sabemos que él es una persona que está viajando mucho, está llevando el mensaje disruptivamente a muchas naciones, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Y hoy le hemos pedido que traiga un mensaje, o como ustedes saben, muy bien lo digo, un disparo a la conciencia. Un mensaje que transforme vida, un mensaje que cambie pensamiento, que sea quitada la venda de los ojos, como la Biblia lo dice, porque de eso se trata. Queremos traer un mensaje sencillo porque la Biblia dice, pastor, que él enseñaba de acuerdo pudiesen entender. Así es. Y eso es algo que necesitamos entender la palabra con sabiduría, con revelación y sobre todo con entendimiento. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy delicado, pastor. Cuéntenos el tema que nos vamos a saborear esta tarde. Sí, el tema de hoy se llama Gracia y Verdad. Gracia y verdad. Y vamos a estar hablando sobre todo con base en el pasaje de Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice, bueno, el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, que en otras versiones dice era la palabra, logos, ¿verdad? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego en el 14 dice que aquel verbo o aquella palabra, dice, se hizo carne, dice, nació como un ser humano y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pregunta para todos los que me han comentado, ¿qué es gracia? Gracia, esa es una palabra tan importante. Yo he llegado a creer que es el tema fundamental de la palabra. ¿Por qué? Porque dice el escritor de Hebreos que buena cosa es afirmar el corazón con la gracia de Dios. Entonces nuestro corazón donde se ancla y se afirma es un entendimiento de la gracia. Y yo creo que en la iglesia se habla de gracia, pero creo que la hemos limitado por temor. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia originalmente viene de la palabra charis o caris, donde viene carisma, ¿no? Pero también tiene que ver con, como le dicen por ahí, un regalo inmerecido. La gracia se refiere al amor incondicional del Padre hacia nosotros, sus hijos. Es ese perdón que Dios nos da que no merecemos, es esa salvación que nos da que jamás podremos ganar. Como dice la Biblia, que jamás un hombre subió al cielo, que Dios tuvo que bajar a la tierra. Entonces la gracia es la expresión del amor incondicional de Dios, de sus buenos planes hacia nosotros, a pesar de no merecerlo.
Entonces es un poquito complicado porque el ser humano usualmente funciona por premio y castigo. Nosotros funcionamos más por temor, a veces lamentablemente por manipulación, aún en las comunidades Sí. espirituales. Porque nos da temor de que la gente de pronto haga cosas que no debe y entonces, ¿qué hacemos? Limitamos la gracia para ver si de esa manera, con el temor, podemos tal vez controlar un poquito los hábitos y las conductas de las personas porque creemos que así se van a portar bien, ¿verdad? Pero eso lo que genera es otra cantidad de asuntos que está en otra preguntita por ahí que vamos a Wow. hacer más tardecito. Claro que sí, realmente estamos expectantes. Yo sé que tú que estás ahí te vas a quedar expectante de lo que está hablando el pastor y con su base bíblica. Es importante porque de eso se trata este programa. Yo quiero hacerle una pregunta, pastor. Este es sin censura, si quiere la contesta y si quiere no la contesta, pero usted está aquí para contestar. Así es, no, ya me tocó. Ya le tocó. Ok, yo lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo en las redes sociales y he podido experimentar que la mayoría de sus temas, la mayoría de sus mensajes, o como dicen religiosamente, sus sermones, hablan de la gracia. Usted es un propulsor de la gracia. ¿Por qué? Soy un propulsor de la gracia porque creo firmemente que es imposible vivir una espiritualidad saludable sin entender la gracia. Wow. Porque creo que toda espiritualidad que se construye fuera de la gracia se convierte en religión y en normas de conducta. Entonces, lamentablemente metemos a la gente en un marco de conducta. Y yo tengo un dicho y es que Dios no maquilla muertos, ¿verdad? Cuando tú no enseñas la gracia, entras en teorías psicológicas como por ejemplo la teoría de Pavlov, que no sé si conocías, pero Pavlov era este psicólogo científico que le ponía comida a los perros y les tocaba una campanita así. Entonces cuando los perros veían la comida, babeaban. Y llegó un momento que les condicionó tanto ese reflejo, se llama reflejo condicionado, que aunque no hubiera comida, tocaba la campanita y el perro babeaba. Y yo creo que muchas iglesias funcionan con reflejo condicionado, ¿verdad? Estamos condicionando a la gente a ciertas conductas, cierta manera de vestir, cierta manera de hablar y le hacemos creer a las personas que si se visten como cristianos, porque tenemos hasta un código de vestimenta supuestamente, si hablamos como cristianos, que es el aleluya, gloria a Dios, la sangre de Cristo tiene poder, oímos música cristiana, entonces somos cristianos. ¿Qué pasa? Que la Biblia no dice eso. Wow. La vida cristiana realmente es la expresión del fruto de la vida de Cristo adentro de nosotros, no es la expresión de un esfuerzo humano. Nadie puede vivir la vida cristiana. El único que puede vivir la vida cristiana es el Cristo que vive adentro de nosotros. Wow. Cuando se expresa. ¿Qué sucede? Cuando tú no enseñas la gracia, las personas empiezan a tratar de simular una vida espiritual que no viene de un entendimiento de quién es el Padre, quién es Él, su identidad, quién soy yo para el Padre. Y de esa correcta identidad, entonces sale un estilo de vida. En pocas palabras, del ser se expresa el hacer. Pero en la iglesia queremos enseñar a la gente a hacer para hacer. Entonces, yo me cansé de estar pastoreando, lidiando con personas que vivían en hipocresía y en doble vida, no porque fueran malas personas, sino porque al yo meterles esa presión de vivir diferente, el deseo de ellos de pertenecer a la comunidad era tanta que empezaban a tratar de cambiar la manera de comportarse para sentirse parte del lugar. Wow. Y entonces eso hacía que la gente viviera una doble vida y que aquellos que querían no vivir una doble vida no llegaban, porque decía, yo no voy a ir a un lugar donde yo no puedo ser quien yo soy. Y mi esposo y yo entregamos la iglesia a miles de personas. Wow. Como $4 millones en edificio, entregamos todo y comenzamos de cero. Cero. Con tal de construir una comunidad donde la gente pudiera ser honesta y real y venir a Dios como ellos son realmente. Entonces comenzamos esta comunidad. Esto de la gracia, para complementarte, tiene que ver con el pasaje donde dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. O sea, al único lugar que una persona imperfecta, como lo somos todos, incluyendo los líderes, nos acercamos confiadamente es a ese trono de amor incondicional. O sea, al lugar donde estamos seguros que nada podrá hacer que ese Dios nos rechace. Cuando Jesús dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde llegamos confiados y luego que conocemos ese amor incondicional es donde nos atrevemos a bajar la guardia de las heridas que tenemos, del temor al rechazo, del temor a ser desechados, que lastimosamente se afirma mucho en las iglesias cristianas. Sí. Entonces, yo soy un convencido que solo en esa confianza y en esa transparencia que viene de la seguridad que tengo de que Dios nunca me va a desechar,
ahí es donde yo realmente expongo mi corazón para que la obra de Dios se dé genuinamente adentro de mí. Entonces, para mí, sin gracia, lo que hay es religión, lo que hay es un cambio de conducta, lo que hay, para mí esa no es la espiritualidad, porque Jesús le dijo que por el fruto los vamos a conocer, Amén. ¿verdad? Y el fruto es una expresión de la vida de Cristo, más que conductas. Pastor, usted le acaba de reventarle los sesos al diablo y un par de religiosos por ahí. Yo sé que no son los que ven este programa, pero me trae memoria, yo he estado hablando acerca de este tema similar de la gracia. El podcast pasado yo hablé acerca de un tema para mí muy importante, que queremos queremos agradar al hombre sin agradar a Dios. O sea, y yo me determiné en este 2026 es plenamente agradar a Dios, Así es. sin importar el que dice la gente, sin importar qué opina la gente, sin importar qué opinan los pastores, porque mi corazón, o sea, tiene que agradar a Dios. Y creo que ha sido mucho lo que usted habla hoy. Nos han vendido o nos han metido un miedo de que uno tiene que estar en la iglesia. Usted dijo de los cambios, yo me quedé, ay, eso me habla a mí también, porque muchas veces uno llega a la iglesia con un prototipo de vestuario, perdón, pero tu corazón está lejos. Así es. Tú sabes que cuando a mí me preguntan, porque nosotros decidimos cambiar toda la manera como hacíamos las cosas, nunca salirnos de la escritura, pero entendimos que a veces la iglesia ha confundido la verdad eterna de Dios, que la debemos proteger con la vida, con instrucciones de Dios para cada generación. Entonces, a veces estamos protegiendo más las instrucciones generacionales y perpetuándolas y desprotegiendo la verdad de Dios. Wow. Entonces, ¿dónde aprendí yo eso? Cuando en Lucas 9, para irnos a la palabra, porque yo sé que las personas que están viendo dicen, ¿y de dónde él va a sacar todo esto? Entonces es la palabra. Lucas 9:1, la Biblia dice claramente que es el momento que Jesús va por primera vez a enviar a sus discípulos. Entonces dice que los llama y dice que les dio poder y autoridad. Primero les dio poder y autoridad, es una impartición espiritual, sobrenatural. Y dice, y luego le dio las siguientes instrucciones. O sea, poder y autoridad era una cosa y las instrucciones era otra cosa. Y en las instrucciones fue las famosas instrucciones de no lleven bolsa, alforja, no lleven capa, no lleven espada, todo ese rollo. Y ellos se fueron. Luego en Lucas 22:35, la Biblia dice que Jesús los va a enviar otra vez y es la última vez que los va a enviar. Por lo tanto, tiene que haber pasado un par de años, me imagino yo, entre la primera y la segunda, porque ya Jesús iba a ser entregado para morir. Y el ministerio de Jesús duró más o menos unos 3 años, Sí. 3 años y medio. Y Jesús les dice a los mismos discípulos, les dice, ¿ustedes se acuerdan cuando yo los envié? Y ellos, claro. ¿Les faltó algo? ¿Qué está diciendo? O sea, a pesar de que ustedes no llevaron nada, la bolsa es donde se llevaba el dinero para comer. No llevaron comida, no llevaron dinero, no llevaron espada para protegerse. Le dice, ¿le faltó algo? Y dijeron, no, todo funcionó perfecto. Yo me imagino que los discípulos en ese momento dijeron, seguramente nos va a enviar otra vez a lo mismo y nos va a recordar las instrucciones, porque si funcionaron, ¿para qué las vamos a cambiar? Y los americanos aquí tienen un dicho y es, si no está dañado, no lo arregle. Exactamente. Y eso creo que los cristianos parece que creemos que eso es bíblico también. Y resulta que ahí Jesús les dice, ok, pero ahora les digo, lleven bolsa, lleven capa, lleven espada. Les cambió. No solo les cambió, les dio unas instrucciones opuestas. Los mandó a hacer lo mismo, porque iban a hacer lo mismo, pero con unas instrucciones opuestas. ¿Por qué? Porque era un tiempo diferente. Porque le dice, pero ahora. Entonces yo soy un convencido de que mucha parte de la iglesia no vive en el ahora de Dios, sino en el entonces de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Protegiendo lo que funcionó. Cuando Marcos Witt sacó sus primeros discos, dijeron que era del diablo, porque eran los himnos. Luego aceptaron la generación de Marcos Witt, abrazó a Marcos Witt. Entonces, cuando salió Hillsong era del diablo. Ajá. Entonces quemaban los CD de Hillsong. Luego salió, entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a proteger estas instrucciones que son dadas para cada generación. Dios y su verdad no cambian, pero las instrucciones para cada generación sí cambian. Entonces, por eso es que las generaciones jóvenes no quieren ir a la iglesia. Hay un éxodo masivo de jóvenes de la iglesia y los de afuera no quieren venir. ¿Por qué? Porque no se identifican con lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Tú dirás, bueno, pero antes era así también, pero hay una diferencia, que ahora todos tenemos un celular donde todas las generaciones tienen la información que tú necesitas. Antes, la espiritualidad solo se encontraba en una comunidad, de la religión que fuera. Pero hoy en día los jóvenes no sienten la necesidad y la iglesia está totalmente desconectada. Entonces, esto de cambiar es importante. Si tú me dijeras, ¿qué fue lo más importante que ustedes cambiaron? Todo esto que te acabo de decir es para llegar a esto. Yo adopté algo que Dios me dio, que yo le llamé Belong, Believe, Become.
Belong, pertenecer, believe, creer, y become, como convertirse a, cambiar tu conducta. Y decidí que lo iba a hacer así de ahora en adelante. O sea que para mí, dentro del proceso inclusive de cómo recibimos a la gente, discipulamos, primero era pertenecer. Wow. Tanto pertenecer en mi corazón a Dios, estar seguro de mi salvación, que Él nunca me va a desechar, como pertenecer a la comunidad, en este caso iglesia. Cuando la gente llega a nuestra iglesia, nosotros no le pedimos que cambie nada. Voy a decir algo que a lo mejor algunas personas no van a entender. Yo en la iglesia tengo parejas gay, lesbianas. O sea, no significa que estoy de acuerdo con eso. Pero ellos tienen que llegar a algún lugar a escuchar la palabra. Entonces, si las iglesias no están abiertas para que ellos vengan, la pregunta es ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo pretender que conozcan a Dios afuera, supuestamente para que los cambie, para que entonces vengan adentro y no nos incomoden? Si supuestamente Jesús dice que no vino a condenar, sino a salvar. Entonces yo dije, ok, ¿cómo yo puedo crear una comunidad donde venga todo el mundo? De verdad se sientan amados todo el mundo. Y eso no significa porque yo enseño la verdad de Dios y la trazo como dice la palabra. Pero ¿qué hace que ellos estén ahí? A pesar de que son expuestos a una palabra que los confronta, que pertenecen. Jamás yo les he hecho creer que por ser diferentes no pertenecen a ese lugar. Okay. Entonces ellos pertenecen. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Les llamaré amigos. O sea, primero ustedes van a pertenecer. Y en ese pertenecer es donde el corazón se siente seguro. Tú te sientes que eres parte y que no hay manera de que te saquen de ahí. En ese pertenecer las relaciones son diferentes porque tú no te relacionas para pertenecer, tú te relacionas desde la pertenencia. Desde la seguridad de saber que tú eres parte. Entonces los discípulos empezaron a relacionarse con Jesús con ese sentido de pertenencia y lo veían haciendo cosas espirituales, orando. Veían cómo la oración producía ciertos efectos cuando él oraba después por la gente, los milagros. Y entonces ellos le decían, ¿qué fue lo que hiciste? Decían, nosotros íbamos a orar. Ok, enséñanos a orar. Amén. Entonces, del pertenecer empezó a surgir una fe genuina. Y de esa fe genuina empezó a venir un cambio de vida. Para mí, el verdadero cambio de vida no es el que la gente tiene que hacer para pertenecer, sino el que viene por ya pertenecer. Entonces, ¿cómo lo hace usualmente la iglesia? La iglesia usualmente no hace pertenecer, creer y convertirse. La iglesia primero te dice creer. O sea, primero tienes que creer como yo si quieres ser parte de este lugar. Tienes que creer lo que yo creo, escuchar mi la visión, música, creer, todo eso, y aún espiritualmente, creer en lo que yo pienso de los géneros, todo eso. Y luego dice, ok, luego de creer tienes que convertirte a mí. O sea, tienes que vivir como yo vivo, vestirte como yo me visto, oír la música que yo escucho, hablar como yo hablo. Y si haces estas dos cosas, te ganarás el derecho a pertenecer. Pregunta para todos los que... ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Tiene sentido porque agárrense que esto es una pedrada en la frente, es en el buen nicaragüense. Normalmente, pastor, usted acaba de decir, tocó el avispero. Tocó el avispero. ¿Qué es? Y ese es el que hay que despertar. Pregunta, la gente va a las iglesias y cuando ya perteneces a la iglesia te dice, ok, tenés que seguir estas reglas. Tenés que, esta es la doctrina de la iglesia. Esto es los principios de la casa. En esto te tenés que regir y bajo esto vas a fluir. O sea, realmente ahí ya se vuelve un dogma. Claro, sobre todo si usas eso como una excusa para pertenecer. Porque una cosa es pertenecer a la familia y otra cosa es cuando, digamos, de alguna manera tú vas a representar a la familia. Entonces, si tú vas a ir subiendo, digamos, la palabra no subiendo porque en el reino es bajando, porque entre más autoridad tienes, más abajo estás. Porque en el reino promueven para abajo, no para arriba. Tú sabes cómo es eso, ¿ok? Aunque a nosotros nos encanta que nos promuevan para arriba, ¿verdad? Entonces, pero en la medida, porque cuando ya tú vas a influenciar en la vida de otros, es importante que tú conozcas la cultura de la casa, es importante que tú conozcas los principios, más los principios que los dogmas. Principios de relaciones, por ejemplo, que es la confrontación, que es el servicio, que es la generosidad, este tipo de cosas. Pero nada de eso puede ser una condición para que la gente se sienta parte. Nada. Wow. ¿Ok? Voy a tirar una aquí. Dele. Una pepa, esto es sin censura, okay. Pastor. Dele. Una pepa dura, pero de las duras. Ok, ninguno de los discípulos era cristiano. Ni eran convertidos, ni eran nacidos de nuevo. Bíblicamente no podían ser. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento no es una oración que tú haces, es un milagro que hace el Espíritu Santo dentro de ti, que te pasa de muerte a vida, si vamos a ser teológicamente acertados. Y el Espíritu Santo todavía no estaba en la tierra. O sea, Jesús envió el Espíritu después, por eso es que él luego de resucitar sopla el Espíritu sobre ellos. O sea, que los discípulos eran seguidores de Cristo, pero no eran nacidos de nuevo.
Entonces, por eso es que le dice, es necesario que yo me vaya. Por eso es que es mejor. Le dijo, les conviene. ¿Por qué nos convenía? Ponte a pensar lo ilógico que es que Jesús te diga, te conviene que yo me vaya. Por algo. ¿Cómo te va a convenir que Jesús se vaya? Él lo dice, porque yo he estado con ustedes, pero ahora voy a estar en ustedes. Uy, está ¿Sí es bueno como es eso. el asunto? Sí, sí. ¿Qué es lo que está diciendo? No, yo no estoy en ustedes todavía. Es solo por el Espíritu. O sea, Jesús mandó a orar, a sanar y a liberar personas que ni siquiera eran nacidas de nuevo. Wow. Por eso es que les dio poder y autoridad. Era un poder y autoridad delegado. No era desde adentro, era desde afuera. Le está diciendo, ustedes van en representación mía. La diferencia es que nosotros vamos con un poder ya no delegado, Sino interno. interno. Ah. Entonces, a veces nosotros queremos discipular 5 años a alguien para que toque la guitarra. Ay. Y resulta que Jesús ni siquiera eran convertidos, los tenía sanando y liberando. ¿Cómo tú me explicas eso? Yo no estoy diciendo que seamos ligeros con la gente que vamos a poner a ministrar. Pero a veces llevamos las cosas a tal extremo que ni siquiera las hacemos como Jesús las hacía. Entonces, si vamos a ir a la palabra, vamos a la palabra. ¿Por qué nos gusta hacer las cosas así? Porque nos gusta el control. Porque Wow. es más fácil crecer una iglesia y administrarla bajo control que realmente dejarle al Espíritu Santo el control de la iglesia. Porque queremos que la persona llegue y a los 3 meses ya tenga un grupo, ya dirige un grupo, ya tiene una célula, ya tiene, porque queremos llevar las estadísticas. Y yo llevo números de todo, pero yo no llevo números para estar encima de la gente, sino porque es importante ver lo que está pasando, porque detrás de los números hay vidas. Hay vida. ¿Sí ves? Pero este asunto de las competencias, ¿cuántos grupos comenzaste este año? ¿Cuántos grupos? Entonces, al final, toda la comunidad vive para la visión, en vez de la visión vivir para la comunidad. O sea, Wow. las iglesias están al revés. Si ves, estamos usando a la gente para apoyar la visión. Y resulta que Dios da la visión es por la gente, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, a las personas. En el corazón de Dios no hay edificios, no hay imperios, no hay denominaciones. En el corazón de Dios hay gente, Amén. seres humanos. Entonces nosotros cambiamos eso y decidimos que queríamos establecer una comunidad que girara en torno a lo que Dios quiere hacer en la gente, todo tipo de gente. Yo tengo personas ateas que han sido 1 año ateos en la iglesia. Y yo no estoy ahí. Ya recibiste al Señor. Ya recibiste al Señor. Amén. No, hay llegado ateos que recibieron al Señor el mismo día. Y hay otros que duraron 1 año y me han dicho, gracias por haberme tenido paciencia. Gracias por haberme hecho sentir parte. Y al año, de una manera genuina, le han entregado su vida al Señor. ¿O no es eso a lo que se refiere Pablo en Corintios, donde dice que el amor de Dios todo lo Todo. espera? ¿Qué es lo que espera? La obra de Dios en la otra persona. Yo no puedo pretender que la manera como Dios hizo sus cosas en mí las haga en ti. Cuando todos somos diferentes, tenemos traumas diferentes, tenemos crianzas diferentes. Yo conozco personas que perdonaron el mismo día, pero duraron fumando 10 años. Y nunca dejaron de fumar. Y conozco otros que llegaron al Señor y bueno, Dios les quitó el cigarrillo. Pero entonces llevan 10 años que no han podido perdonar. Entonces, ¿en qué me fijo yo? ¿En qué me fijo? No, yo no me fijo en nada. Yo me fijo, yo quiero ser ese puente que ayuda a la gente a acercarse tanto a Dios que yo sepa que lo que está pasando adentro es de verdad. Wow, pastor, me llama la atención porque esto es un tema de la vida diario. Es un tema cotidiano, es un tema que pasa en todas las iglesias o está pasando a nivel mundial y mucho más en tu casa, porque vas a la iglesia, dices que recibí y llegas a tu casa y te encontrás con otra verdad, porque no es la verdad que en verdad querés ver, Sí. Te encuentras con la realidad. te encuentras con la realidad. Entonces, ¿qué haces con la verdad de Dios en la realidad humana? Porque la iglesia quiere despegar esas dos cosas. Como si nosotros viviéramos en, no sé, en Disneylandia o una cosa así. No, 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 no. Los pastores, como si los pastores no discutiéramos con nuestras mujeres, como si no tuviéramos problemas con nuestros hijos, porque la gente piensa que los pastores levitamos. Tú sabes. Yo recuerdo una vez cuando pastoreaba la iglesia grande que yo entraba al baño, entraba todo el mundo y estaba, perdón, haciendo pipí ahí en el baño. Y un tipo se me quedó mirando al lado como queriendo decir, los pastores hacen pipí. Yo le digo, ¿tú qué crees que a mí se me evapora el asunto? O sea, es una desconexión de la realidad. Lo que pasa es que nos han vendido el principio de la honra abismalmente, con todo respeto a todos mis amigos pastores. También soy colega, aquí tenemos un servidor, pero es necesario sanar los corazones. Hay mucha gente herida, pastor, hay mucha gente dañada con este tema de la honra o del principio mal empleado de la honra. Mal empleado, porque sí es un principio bíblico, Sí, es mal pero empleado. muy mal empleado y mal explicado. Por ejemplo, dentro de ese principio de la honra, hay uno que a mí me da, la realidad es que Le me revienta, me lo revienta. revienta. Cuando dicen
que los pastores no podemos ser amigos de nuestras ovejas o de nuestros discípulos. Mm. Porque entonces se pone muy familiar la relación y pierden Y la autoridad. se familiariza la unción. Y entonces resulta que Jesús era amigo de sus discípulos. Entonces, o sea, o somos representantes de Cristo o no lo somos. Y dice que Dios Padre hablaba con Moisés cara a cara como se habla con un amigo. Entonces, ¿cómo es posible que el Padre pueda ser amigo de Moisés y Jesús sea amigo de sus discípulos, incluyendo a Judas y a Pedro que lo negó y a Tomás que era un incrédulo? Y resulta que nosotros, no, mentira, detrás de eso lo que hay es un problema de ego y de inseguridad. ¿Tú sabes? Entonces, por eso, si voy a amarrar esto para seguir con el tema, la gracia para mí es como un antídoto contra todo esto. ¿Por qué? Porque la gracia te ayuda a entender tu identidad en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? No qué tengo que hacer para ser, no, ¿quién soy? Ayer estábamos en un cumpleaños de uno de los miembros del equipo de los pastores y se sentó al lado una muchacha con su esposo que son como si fueran hijos nuestros. Ella tiene 26 añitos, creo que tiene. Yo voy a cumplir 60 este año. Y me dice, a ella y al esposo los ha bendecido de una manera increíble. Y ella me miró y me dijo, al frente del esposo, dijo, ¿sabes? Me dijo, ellos me dicen JV, porque yo en la iglesia, algunos me dicen pastor y otros me dicen José. Yo ni siquiera pido título. ¿Ok? Entonces, JV, entonces me dice, JV, me dice, ¿sabes qué? Lo más grande que tú me has enseñado, me dice, que soy hija. Wow. Me dice, que nada puede quitarme esa posición. Sí, esa es la gracia. Esa es la gracia. Me dice, ya yo no tengo temor de hacer negocios, ya yo no tengo temor de hablar con gente adulta. Me dijo, yo me siento en mesa donde todo el mundo tiene de 40 o 50 para arriba y yo tengo 26 años. Me dijo, ¿y sabes dónde viene mi seguridad? De mi identidad en Cristo. Soy hija. Wow. Eso que ella me dijo, para mí es lo más grande que a mí me pueden decir. Entonces, a veces la gente sale con este rollo que yo, cuando estábamos viendo las preguntas, este rollo de, sí, pero ¿y si la gente usa la gracia como excusa para pecar? Eso le iba a preguntar ahorita. Ajá. Mire, pastor, la gente dice, no dice la Biblia, la gente dice Exacto. de que cuando mucho se habla de la gracia o mucho se predica de la gracia, o dicen, no, tú te gusta ir a una iglesia que hablan del libertinaje, Exacto. de la gracia, de que puedes hacer todo me es lícito, pero realmente esto, pastor, no es un derecho para pecar. O sea, la gracia se puede llevar a ese punto. Ok. Si Pablo lo dice en Romanos, dice, usaremos la gracia como excusa para pecar. Dice, de ninguna manera, la palabra en el griego ahí es meganoito. Él no está diciendo que no se puede usar, él está diciendo que hay gente que sí la va a usar. Lo que está diciendo es, no por eso se debe dejar de predicar. Wow. O sea, cuando una persona usa la gracia para pecar, no es porque se predicó la gracia, es porque la persona tiene un problema de inmadurez, de ignorancia, de falta de carácter, ¿verdad? Pero yo no puedo, por temor a los inmaduros, limitar la predicación de la palabra. O sea, ¿cómo yo voy a quitar el tema que es central en el Nuevo Testamento? Porque resulta que tengo temor de que la gente inmadura vaya a pecar. Te voy a contar un testimonio de la vida real. Suéltalo. Estaba yo un día, hace años, predicando, la enseñanza se llamaba Te conviene madurar. ¿De acuerdo? Te conviene madurar. Y yo hablo en el púlpito sin censura. Ajá, ¿Okay? me gusta. Sin censura. Y recuerdo que estaba hablando de que nos convenía madurar. Que yo estaba enseñando que la gente que madura, tanto espiritualmente como emocionalmente, disfruta más la vida. Estaba enseñando eso. Si tú quieres ser feliz, tienes que madurar, tienes que desarrollar carácter. Le dije, ¿por qué? Porque cuando tú tienes carácter, tú tienes autoridad sobre las cosas. Las cosas no tienen autoridad sobre ti. Dije, por ejemplo, en la Biblia no dice que tomar alcohol es pecado. O sea, el que me diga que la Biblia dice que tomar alcohol es pecado, que me muestre el pasaje. Eso no está en ninguna parte. No, que Jesús no cambió el agua en vino, sino en jugo de uva. No me salga con eso. O sea, no me salgas con eso si la Biblia es clarita. Ajá, ¿entiendes? Amén. Pero el mismo temor a que la gente se emborrache o no tenga los límites y la autoridad nos lleva a cambiar versículos. Entonces yo dije, no, tomar no es pecado. La Biblia dice que emborracharse es pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú te emborrachas, no tomas buenas decisiones, terminas de pelea. Le dije, porque no te conviene ser un borracho. Le dije, pero si tú eres una persona madura, tú puedes estar en una fiesta, te tomas una copita de vino, dos, tú dices, ok, ya no más. Y también tienes la madurez. Si, por ejemplo, y me pasó una vez que estábamos en un cumpleaños y llegó un muchacho, en la mesa había una botella de vino, y llegó un muchacho que había tenido problemas de alcohol y casi se divorcia y llevaba un año sobrio.
Y cuando él La se sentó escupió. en la mesa, yo mandé a quitar las botellas de vino. Le dije, ya en esta mesa no se toma por el resto de la fiesta. Y estábamos recién comenzando la fiesta. ¿Cómo así? Le dije, no, porque es que yo no quiero ser piedra de tropiezo para Ah, esta persona. Le dije, la misma madurez que tengo para tomarme 2 o 3 copitas es la misma tengo que que tengo tener para no para no. tomarme ninguna. Si es para mí, entonces yo estoy enseñando eso. Discipula, íbamos a abrir los discipulados nuevos, entonces tienes que discipularte, somos una iglesia de mucho carácter, mucho discipulado. Porque eso creen que como hablamos de gracia, no formamos a la gente. Ujú. Pero al revés, es todo lo contrario. Formamos a la gente Para que sobre el enseñen. fundamento de la gracia. Para que enseñen Ya, acerca de la gracia, exacto. porque una de las cosas es que uno da de lo que tiene en su No. corazón. Yo digo que tú enseñas lo que sabes e impartes quién eres. Así es. Entonces, mira, pero no he terminado la historia. Y Duele. resulta que eso fue un domingo. Al siguiente domingo, uno de los pastores más grandes de esta ciudad me quemó desde el púlpito, pero durísimo. Es un pastor que amo, somos amigos, amo, y dijo, el joven Dugán. Lo único que me gustó es que dijo joven, pero el resto no me gustó lo demás que dijo. Dijo, el joven Dugán que dijo desde el púlpito que tomar alcohol si es pecado. Bueno, me dio duro a mí y le dio duro a la iglesia. Eso fue el siguiente domingo. Ese lunes, mi esposa y yo salimos a comer a un restaurante. Y oh, sorpresa, cuando miro así en la Se lo esquina, encuentra. estaba el pastor con una botella de vino en la mesa. Wow. O sea, el que acababa de decir el domingo pasado que tomar alcohol si era pecado y me había quemado a mí públicamente ante miles de personas, Ujú. estaba con una botella de vino. Entonces Wow. y mi esposa me dice, ay, mi amor, no vayas a armar un problema. ¿Cómo? Pero le tengo que decir, esto no Tengo está que bien. ir. Además, yo le dije, yo soy una autoridad en esta ciudad también, igual que él. Entonces me fui, cuando estaba detrás de unas cortinitas y cuando hago así, el hombre agarró la botella, no le dio tiempo a esconderla. Y entonces yo le dije, pastor, Wow. te veo que con su esposa no estaba haciendo nada malo. El Así problema es. no era ese, el problema era que estaba, Que había ocupado el altar para denigrar. por favor, y para enseñar algo que ahora y él me dijo, no, chico, lo que pasa es que tú no entiendes, es que hay gente que no tiene la madurez. Pero esa es una y tal cosa. Entonces yo le dije, mira, pastor, yo no tengo problema. El problema no es ese, el problema es que ayer tú dijiste esto, esto y esto, ¿verdad? Bueno, sí, le dije, entonces una de dos. O somos o no O somos. tomar alcohol si es pecado y tú eres un hipócrita que estás a las espaldas de tu iglesia haciendo lo que tú dijiste ayer que sí es pecado. Le dije, o no es pecado y tú por temor a que la iglesia se emborrache, usas el temor para controlarlos. O sea que tú eres el Dios de tu iglesia. Le dije, ¿cuál de los dos? ¿Eres un hipócrita o tú eres el Dios de tu iglesia? Wow. Entonces, es mentira que la gracia, no. Tú tienes que enseñar la gracia. Lo que pasa es que tú tienes que equilibrarla. Amén. ¿Verdad? Por eso es gracia y verdad. Gracias, de verdad. Gracia y verdad. Esta es la clave. La gracia nos acerca. Amén. La verdad nos transforma. Wow. Esa es la clave. Porque dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Pero ¿cuál es cuál es el fin de acercarte? Primero, tener una relación personal genuina con Dios. Y luego, que Dios pueda obrar en tu corazón. Pastor, una pregunta. Esto de la gracia es impresionante. Es abismal. Realmente hablar de la gracia, el corazón se me hace... Porque nos han encerrado en 4 paredes. Nos han herido hasta no más poder por no tocar la gracia. Así O es. sea, ahora la pregunta mía para usted. ¿La gracia puede haber un equilibrio? Sí, claro. Porque se puede mal usar. Claro. Y es el equilibrio ese que te digo, gracia y verdad. Yo pienso que uno siempre que enseñe gracia, ojo, la gracia siempre debe ser el fundamento y la gracia va primero. Fíjate que no dice, en Juan no dice verdad y gracia, dice gracia y verdad. Y luego más adelante habla de Moisés, gracia y verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gracia primero? Por lo que hablábamos al principio, porque nadie se acerca confiadamente al trono de la verdad. Porque la verdad te confronta. Ujú. La verdad te señala de alguna manera, aunque en amor, pero te señala las áreas que están mal. Y si tú vienes herido, porque todos venimos a Dios heridos, todos venimos con rechazo, todos venimos con trauma, y resulta que hay un Dios que es santo, y ese Dios con su verdad, que es una expresión de su santidad, empieza a mostrarte su verdad, que no hace sino hacer unos rayos X profundos de la iniquidad de nuestro corazón y de nuestra vida. No vamos a soportar eso. Ujú. Entonces, por eso la gracia siempre va primero. La gracia hace que tú te acerques y tú digas, este papá me ama. No es como mi papá que me abandonó. No es como mi papá que tal cosa. No es como mi jefe, no es como mi pastor. Este es el Dios que nunca me va a abandonar, el que me ama incondicionalmente. En esa realización, tú bajas la guardia y tu corazón está listo para recibir la verdad. Entonces, la gracia es la bandeja donde servimos la verdad.
Wow. No podemos servir la verdad sin gracia. Digo, sí podemos hacerlo, pero no esperar lo que queremos que suceda. Porque cuando tú sirves verdad sin gracia, produces hipocresía, produces doble vida, produces temor y produces que la gente que está afuera jamás quiera venir. Porque nadie quiere venir a que le digan que está haciendo mal las cosas. Ujú. Y Jesús mismo que dijo que él no venía a condenar sino a salvar. Entonces hay un pasaje que a mí me encanta, que este domingo hablé un poquito de él, que es cuando Jesús está en el monte, dice, y viendo las multitudes, sintió compasión de ellos porque eran como ovejas, dice, estaban como ovejas perdidos y desamparados, como ovejas que no tienen pastor. Pastor. Dice, confundidos y desamparados. Dice, confundidos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión. Cuando tú pones a pensar en las multitudes que Jesús vio, las multitudes, ahí había de todo. Oh, man. Amén. Todo tipo de pecado había ahí. Sí, claro. Lo mismo que hay hoy, ahí había. Pero fíjate que no dice que Jesús dice, y viendo rateros, y viendo inmorales sexuales, y viendo chismosos, y viendo celosos, No, le dio rabia. no. No dice, que viendo las multitudes, Tuvo compasión. compasión. Porque eran como ovejas, dice, confundidos y desamparados, como ovejas que no tienen Que no pastor. tienen Quiero pastor. que veas que todas esa gama de pecados que podía haber ahí, Jesús lo puso en dos categorías nada más. En confusión y desamparo. Eso es todo. ¿Por qué? Porque están confundidos porque están desamparados. Confundidos significa que no entienden la verdad, viven equivocadamente. Sus acciones pecaminosas y su manera de pensar pecaminosa es confusión debido al desamparo. ¿Qué es el desamparo? Que no tienen pastor. No se refiere a pastores humanos, se refiere a Dios, al buen pastor. Entonces lo que Jesús está diciendo es, ellos no conocen a Dios, por lo tanto viven desamparados, como sin papá, sin Dios, y por lo tanto eso ha producido confusión y produce el estilo de vida que están viviendo. Entonces la raíz y el problema no son las acciones pecaminosas, es que no conocen a Dios. Que no conocen. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Quiere corregir las acciones pecaminosas. Desde que la persona llega, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y resulta que la función nuestra no es corregir acciones pecaminosas, es curarlos del desamparo. Sí, porque, pastor, realmente el que hace la obra es el Espíritu Santo. Solamente. No soy yo. No somos nosotros, pero creemos que somos el Espíritu Santo. Y decimos, Queremos la obra ocupar es el esa Señor, función. pero terminamos siendo los dioses de la iglesia. ¿Sí ves? Entonces, mi esposo y yo nos quitamos eso. Nosotros entendimos que nuestra función era crear un lugar y una comunidad donde la gente pudiera acercarse confiadamente a Dios como son, para que luego ese Dios, por medio de su Espíritu Santo y una relación genuina, hiciera la obra que él sabía que esas personas necesitaban en su corazón, no la que nosotros queríamos, de acuerdo a un estándar de cristianismo que tenemos. Porque muchas veces lo que Dios quiere hacer en el corazón no es lo que a veces la iglesia quiere hacer en las personas. Así es. ¿Tú sabes? Yo estoy de acuerdo 100% con usted. Es más, necesitábamos venir a escuchar este tema. Creo que nació en el corazón de Dios primero, para la audiencia, para todo aquel que nos sigue, todo aquel que ve, que comenta, que comparte, que va a la campanita. ¿Y por qué te digo esto? Porque ustedes pueden ser los primeros en recibir este contenido, pero también ustedes pueden ser los primeros en compartirlo y Total. hacer que esto viaje, no porque me quiero hacer viral, sino porque el mensaje tiene que llegar de una o de otra manera. Realmente este podcast nace, pastor, con este principio fundamental que hablamos al inicio, de que la iglesia necesita entrar en un cambio y yo quiero ser parte de ese cambio. O sea, yo no vine a este lugar a ver qué pasaba. Yo vine a ocasionar que algo pase, Claro, o a sea, a promover. promover que algo pase. Yo quiero dejar un legado extraordinario en esta nueva generación, que es la generación de cristal. No han vivido lo que uno vivió, pero no importa, para eso estamos, para enseñarte el camino de una buena línea, de un buen comienzo. Entonces, pastor, me impacta lo que usted estaba diciendo, porque es necesario sanar los corazones. Es Y necesario. el que hace la obra es el Espíritu Santo. Así es. Cuando usted dijo de que tenía parejas homosexuales o gente lesbiana que llegan a su iglesia, Ateos. ateo, todo esto, Ahora también hay envidiosos, hay claro, mentirosos, ahí quería llegar. chismosos. O sea, porque dice un dicho por ahí, en la viña del Señor de todo hay. Todo hay, así dice en Barranquilla también, de todo De hay en todo la hay. viña del Señor, y es cierto. ¿Por qué le digo esto? Porque el centro aquí es que el Espíritu Santo va a hacer el cambio. Y usted, creo que deberíamos de tomar ese ejemplo a todos los que nos siguen, a la iglesia, a los amigos pastores. Tomen este ejemplo como alguien que va a la vanguardia o alguien que quiere ir como punta de lanza a hacer lo que realmente Jesús nos mandó.
a ser discípulos. Así es. Y dice De enseñando todas las naciones. de todas las naciones. Sí. ¿Verdad? Y en la palabra nación, etnos, no se refiere solamente a países, se refiere a grupos étnicos, empresarios, todo tipo de grupos. Y eso incluye a la comunidad homosexual. Así es, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad Claro. y la verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Entonces, ¿cómo van a conocer la verdad si no les permitimos acercarse a la verdad? O sea, yo entendí que el laboratorio de transformación de Dios es su iglesia. Iglesia comunidad, no iglesia institución. Ujú. Entonces, si no los hacemos parte de la comunidad, ¿cómo pretendemos que Dios les hable? Ajá. Que el amor de Dios se exprese en transformación. Ya yo entendí que eso no va a suceder afuera. Entonces, por eso, y antes de que cerremos, te tengo una historia, una de mis historias favoritas de la Biblia, Ujú. porque creo que es muy pertinente para este día. Yo creo que algo, porque la gente me dice, ¿cómo tú comenzaste a hacer esto? ¿Por qué piensas tan afuera del marco, del box, out of the box, como dicen los gringos? Y yo creo que todo vino desde un día que yo empecé a orar al Señor y yo le decía, muéstrame tu corazón. Esa era mi oración en las mañanas. Vivíamos mi esposa y yo en un apartamento chiquitico. El único lugar para orar era el closet, me acuerdo yo. De eso, el apartamento era tan chiquito, digo yo, que había que salirse para que entraran las llamadas. Eso era una cosa, pero así. Y entonces me acuerdo que yo me meto al closet a orar y ese día estaba muy conmovido, Dios me mostraba cositas y yo le dije al Padre, porque ya yo aprendía, le A estaba aprendiendo comunicarte con al el Padre, así es. Y entonces le digo, Padre, muéstrame tu corazón. Y el Padre me dice, mira a mi hijo, a Jesús. Osman, eso a mí me cambió todo. Te voy a decir por qué. Porque me habían enseñado durante mi vida cristiana que yo tenía que seguir el ejemplo de vida de Jesús con el famoso What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Ujú. Entonces yo decía, ok, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pero yo empecé a darme cuenta de algo, que Jesús vivió muchas circunstancias muy similares, pero hacía cosas diferentes. Y digo, pero entonces, ¿cómo voy a saber? Porque se encontraba un enfermo, lo sanaba, pero a Lázaro lo dejó morir. Yo decía, pero ¿cómo va a saber cuándo hay que dejarlo morir y cuándo es que hay que orar por él? Y yo dije, espérate, no es el mejor consejo imitar a Jesús de esa manera, a ciegas. Yo le dije, esto tiene que ser más profundo que simplemente hacer lo que Jesús hizo. Y entendí que cuando el Padre me decía, mira mi hijo, lo que estaba diciendo es, mi hijo me expresa a mí, o sea, el Padre. Y en vez de ver a Jesús simplemente como un modelo de vida, lo empecé a ver como un reflejo del corazón del Padre. Entonces yo dije, ok, cada vez que Jesús hacía algo, yo decía, ¿qué me enseña esto del Padre? No es, voy a ser igual, no. ¿Por qué lo hizo así? ¿Por qué a Lázaro lo dejó morir? ¿Por qué tal cosa? Y dejé de vivir en reglas cristianas, y empecé a vivir de acuerdo al corazón del Padre. Entonces yo entendía que cuando Jesús abrazaba a la prostituta, era el Padre que estaba abrazando a la prostituta. Cuando Jesús le habló a María Magdalena, era el Padre que le estaba hablando a María Magdalena, pero el Padre no lo podía hacer directamente porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Entonces Jesús era el que me ha visto a mí, él dijo, el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Sí. Entonces, al ver eso, todo esto para decirte esta experiencia que a mí me partió en dos. La Biblia muestra un Jesús que seguía el Shabbat, iba a la sinagoga y tal, pero la Biblia muestra por lo menos 2 sábados que Jesús rompió esa ley. Creemos que la rompió, pero no la rompió porque él estaba siguiendo la dirección de su Padre. Y el corazón del Padre va por encima de la ley. Siempre. Siempre. ¿Entiendes? Siempre. Entonces, en una fue cuando fue a recoger espigas con los discípulos, el trigo y todo eso. Y la otra es cuando va a sanar al hombre que llevaba 38 años paralítico. Wow. Entonces, el Padre le dice que vaya a sanar. Y él sale y se encuentra a este hombre que llevaba toda su vida, Osman, en una camilla tirado. Toda su vida. No sabía lo que era jugar con sus amiguitos, no sabía lo que era correr. Vivía en una maldición porque vivía de lo que la gente le daba, de las limosnas. Yo me imagino lleno de escaras y llagas, porque si hoy en día con toda la tecnología la gente en silla de ruedas se llenan de llagas, yo no me imagino en esa época que no había antibióticos. No había, o sea, imagínate tú. Entonces Jesús va y le habla, bueno, y lo sana. Y el hombre se levanta, y cuando se levanta, ¿tú te imaginas 38 años y tú levantarte y poder correr y poder caminar? Yo me imagino que ese hombre lo que quería era salir, correr, tú sabes, salir y gritar saltar, al mundo. Exactamente. Y Jesús le dice, espérate, llévate la camilla. ¿Tú crees que ese hombre quería cargar esa camilla en ese momento? Pero ese hombre, ese tipo lleva 38 años en la cosa, iba a decir en la vaina esa, en la cosa esa, lo menos que él quería era coger la camilla. Pero Jesús le dijo, porque nos iba a enseñar algo con él. Claro. Toma tu camilla. Y entonces el tipo con la camilla, me imagino, enrollado, yo no sé cómo eran las camillas, enrollada, y se encuentra con unos fariseos. Y los fariseos que habían visto, porque todo el mundo pasaba, claro, ese hombre, claro, lo habían visto, lo ven caminando.
sano. O sea, lo que Dios había hecho. Y lo primero que le dicen es, ¿tú qué haces cargando una camilla el sábado? Sí, era. Ponte a pensar. Es- Ponte a pensar. El hombre de 38 años está sano. Y en vez de ver la sanidad, Y gozarse con él. ¿qué haces cargando una camilla el sábado? Así está la iglesia. ¿Sí ves? Porque vemos un hombre, por ejemplo, fumando en la puerta de la iglesia. Y dicen, no, pero es que en la iglesia José Víctor dejan que la gente fume. No, ¿quién ha dicho que yo no promuevo el cigarrillo? No, yo dejo que el que fuma llegue a la iglesia, que es diferente. Entonces, pero andamos juzgando viendo la camilla. Somos expertos camilleros. Viendo lo que supuestamente la gente está haciendo mal, de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno o malo, o inclusive lo que la Biblia dice, pero no vemos la gloria de Dios en la vida de la persona. Por ejemplo, tú no sabes si esa persona, su papá lo violó y ya perdonó a su papá y está en un proceso profundo de perdón, pero tú no lo ves porque el tipo está fumando en la puerta de la iglesia. Entonces, yo decidí que yo no iba a seguir viendo la camilla. Yo decidí que me iba a enfocar en la gloria de Dios. Lo que Dios estaba sanando, lo que Dios estaba haciendo en la vida de la gente, que yo no era Dios para estar anulando la obra de Dios porque resulta que estaba haciendo algo que yo no estoy de acuerdo y que a mí me incomoda. Entonces, eso a nosotros nos cambió todo. Entre el belong, believe, become, esto que te estoy diciendo y todo esto tiene que ver con la gracia de Dios. Porque al final, si yo amo a Dios y amo a la gente como Dios la ama, yo debo querer que en ellos pase lo que Dios quiere, no lo que a mí me gustaría. ¿Es o no es? Sí, Señor. Entonces, no ha sido fácil. Esto ha sido muy duro. Me trajo muchos problemas allí en la ciudad de Miami. Como te digo, yo era una de las autoridades principales de esta ciudad a nivel espiritual. Me trajo muchos problemas, mucho rechazo. Con el tiempo y manteniéndonos fieles a lo que Dios nos mostró, la gente empezó a entender un poco, pero de todas maneras esto sigue siendo escandaloso. Claro que sí. Realmente agradecido, pastor, por haber estado aquí con nosotros. Le reventó los sesos a más de algunos. A mí me alineó. No me los reventó, me alineó. Porque soy muy apegado a lo que él está enseñando, porque lo vivo, porque lo he experimentado. He experimentado la gracia desde varios puntos de vista, porque también se puede ver desde varios índoles. Y la gracia, como lo dije en el podcast pasado, es suficiente. Es suficiente. Y su misericordia es permanente. Y es nueva cada día. Y es nueva cada nunca mañana. nos vamos a gastar el pote de misericordia. No. Alguien que dijo lo contrario, creo que está enredado. Y muy enredado. Pero la gracia me sostiene, te sostiene a ti, a tu familia, a tus hijos. La gracia de la cual está hablando el pastor hoy, esa gracia inmerecida, porque tú y yo no la merecíamos, si no fue por gratitud en una cruz que el maestro la pagó. Para que usted y yo hoy la disfrutáramos. Entonces, cuando entendés el principio de que podés disfrutarlo, cuando tú vas a comprar algo o tú vas a un restaurante, que por cierto, vamos a ir a almorzar. Cuando tú vas y tú no miras el precio, lo que tú quieres comer, tú lo metes a tu organismo y no te importa el precio, porque lo haces con gracia, con favor. Así es la gracia del Señor, así es la misericordia de Dios, la que te guarda todos los días, la que te sostiene, la que te da de comer. Así que la gracia, para ir cerrando, la gracia es suficiente y su misericordia es permanente. Y como ustedes ya saben, que en nuestro podcast hay un espacio que se llama Cuéntame tu historia. Así que yo no puedo dejar ir al pastor sin que me cuente 3 cosas de su vida. Así que esto es sin censura. Pastor, ¿cómo aceptó a Cristo? Lo acepté porque la que era mi novia, que es mi esposa, Jessie. Bueno, yo tengo una hermana que son pastores, ella y su esposo, y ese tiempo eran pastores de jóvenes en Barranquilla, pero yo crecí católico y yo detestaba la iglesia cristiana, porque yo era rockero, yo era cantante de un grupo rock muy conocido, y yo sentía que si llegaba a la iglesia me iban a quitar lo que me daba identidad, que era popular y era famoso y salía en la radio y todo eso. Entonces, mi familia, una familia estable, linda, y la familia de mi esposo era una familia no estable. Entonces un día mi esposa me dice, que era mi novia, yo necesito conocer a Dios, quiero ir a la iglesia donde Miche, mi hermana Michelle. Y yo le dije, bueno, está bien, pero yo te acompaño. Quiero aclarar que yo dije yo te acompaño porque yo no quería que la enloquecieran y yo dije necesito ir a protegerla. Y para ser totalmente honesto, porque mi esposa y yo, a pesar de no estar casados, ya habíamos metido mano hace rato. Entonces yo no quería que si ella se volvía fanático,
me cerraran la tienda. Sí, no poder meter mano. Entonces yo fui a proteger lo mío, Claro, supuestamente. claro. Y yo no fui a nada. Y resulta que llegué ese día y el Señor me agarró, pero como esos bolsillos cuando los sacan así que salen las pelusas Ujú. volando. No, el Espíritu Santo me agarró y o sea, acabó conmigo a lo bien. Y entonces ahí comenzó mi caminar con Cristo. Wow. Yo iba a proteger a mi novia y resulta que Ahí se encontró con me Cristo. encontré, sí. Pastor, ¿cuándo Dios le hace el llamado? Dios me hace el llamado antes de conocer a Cristo. Oh, Sí, desde que tengo como 6 o 7 años siempre supe que iba a servir a Dios. Pero como te digo, vengo de una familia católica. En ese tiempo no conocía nada diferente al catolicismo. Entonces yo decía, chiquitito, yo decía, siento que voy a servir a Dios. Luego preadolescente, adolescente, me gustaban las niñas. Yo decía, ok, pero yo no puedo ser cura porque me gustan las niñas, me quiero casar. Y entonces yo no sabía por qué, a pesar de no conocer a Jesús, siempre había tenido una conciencia que iba a servir a Dios. Y años después, ya yo con 40 años, regresé a Barranquilla un día a predicar a algún lado y fui a visitar a mi mamá y estaba en la casa la nana que me había cuidado, me había criado. Mi papá y mi mamá ambos trabajaban, entonces he dejado una nana en la casa con los niños y ella me había criado a mí, Ligia se llama. Y mi mamá me dijo, te tengo una sorpresa, vino Ligia que quiere ver y llegó Ligia. Y yo, hola, algo muy especial, me dijo, José, cuéntame, ¿tú eres pastor? Y yo, sí, ¿y eso qué te dio por ser pastor? Digo, Ligia, yo no sé, lo único que yo recuerdo es que tengo 5 o 6 años, yo siempre supe que iba a servir a Dios, pero no sé de dónde viene. Y ella me dice, es que cuando tenías 4 años, el Espíritu Santo me dijo que te evangelizara, que te iba a llevar a las naciones. Yo te presenté el Evangelio a los 4 años. wow, wow. Entonces, mi nana, Su nana lo evangelizó, sí, en oró mi por casa, usted y sí, wow, con 4 años. con 4 Y años. por eso era que yo tenía esa semilla y no entendía por qué. Wow. Mire qué tremendo lo que el pastor está contando. Hay veces uno no sabe quién te evangeliza y la semilla que alguien depositó Así en es, ti, porque eso es parte de una semilla. Realmente usted y yo somos el resultado de una semilla, así de es. que alguien, pastor, logró evangelizarte con sus penas, con sus miedos, porque hay gente que lo hacen con el impulso de Sí. Dios. Y menospreciamos a veces el Ajá. compartir un alguito, Al- alguito. Y no entendemos lo que podemos cambiar una vida. Yo no sé ni cuántas miles de personas han sido afectadas. Por ejemplo, soy muy amigo de Danilo Montero. Y Danilo, antes de casarse, que se casó con una barranquillera, y mi hermana fue maestra de escuela dominical de la esposa de Danilo, cuando era Wow. chiquitita. Entonces, Danilo llegaba a Miami y se quedaba en mi casa. Y en mi casa nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana, yo enseñándole. Y después yo escucho producciones de Danilo ante decenas de miles de personas y empiezan a salir frases que yo Que le eran enseñaba en mi suyas. casa. Entonces, uno nunca sabe. Yo no llegué a esas miles de personas, pero sí llegué. Claro, con el mensaje que usted Exacto. dejó. Entonces, yo creo que uno debe ser sensible a la voz de Dios, también ser sabio en cómo uno comparte, porque hay personas que comparten muy evangélico. Y a veces la gente no necesita que tú le digas, el Señor me dio una palabra para ti, anoche vi una escalera que bajaba del cielo, porque la gente dice, este man está loco. Ujú. Tú sabes, a veces es un abrazo, a veces es ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Cierto. Dios te ama, todo va a estar bien. A veces es afirmar el corazón, es entender que somos portadores de vida, que cuando abrimos la boca, Dios transforma la vida de las personas. Wow, qué tremendo. Así que ya saben, esa es parte de la historia de la vida del pastor. Fue breve, fue directo, pero ustedes miran los tatuajes, yo también los miro. Yo quiero preguntar, si quieren me la contesta y Sí, si no quieren, no. aquí no hay vuelta atrás. Pero está para contestarla, pastor. Me llama la atención los tatuajes que tiene. Sí. Casualmente me llamó la atención el león. Pregunta, curiosidad. Yo sé que tú quieres preguntar igual que yo. ¿Usted se hizo tatuaje ya siendo pastor? Sí. Yo miré un podcast Yo no suyo. tenía ni uno antes. Me los hice ya y creo firmemente tener toda la teología y la Biblia, el por qué no he cometido pecado con hacer esto ni nada. La gente me sigue preguntando, pero sí, me los hice ya siendo pastor y estos tatuajes narran historia de mi vida. Todos tienen un significado espiritual muy importante. Y Dios los ha usado para llegarle a mucha gente que de otra manera no le hubiera podido llegar. ¿Usted puede dar una base de eso, pastor? Claro, lo que Disculpe. pasa es que, bueno, más bien voy a dar la base de por qué no. O sea, por qué no es no. Ujú. Porque la gente se va a Levítico, ¿no? Y empiezan el asunto de que no marques la piel, que no sé qué cosa. Y tú sabes que cuando uno va, tú estudias para predicar, te enseñan hermenéutica, te enseñan homilética, exégesis bíblica, y uno
tiene que aprender a trazar la palabra de acuerdo al contexto histórico, al contexto geográfico, a quién le estaba hablando Dios. Y uno tiene que tener mucho cuidado de tomar ciertas instrucciones o palabras que Dios da para ciertas personas y utilizarlas como una verdad absoluta para uno. Para hacer una doctrina. Una doctrina, y no es correcto. Entonces, cuando Dios estaba dando esa instrucción, primero se la estaba dando al pueblo de Israel saliendo de Egipto, desierto, 40 años para entrar a la tierra prometida. Venían de una cultura egipcia donde ellos los marcaban, los tatuaban, pero era una marca especial que simbolizaba esclavitud y adoración a dioses paganos y a Baal. Entonces, como Dios los está sacando de la mentalidad egipcia, porque acuérdate que el problema nunca fue sacar a Israel de Egipto, fue sacar a Egipto de Israel. El problema estaba en la mente. Claro, el problema estaba en la mente, de años de esclavitud y de servicio a un Dios que se veía, que es Faraón. Por eso ellos le empiezan a pedir cosas a Moisés como si Moisés fuera Faraón. Y por eso cuando Moisés sube al monte y se quedan solos por primera vez sin un líder visible, hacen el becerro de oro. Porque era más fácil adorar algo que se ve, que no se ve. Entonces, Dios necesitaba renovar la manera de pensar de una mente de esclavitud a una mente de un pueblo de gobierno. Por eso tomó 40 años. Porque la Biblia dice que tomó 40 años para que la última persona que había nacido en Egipto muriera. Una vez que murió el último que nació en Egipto, que podía leudar toda la masa con mente de esclavitud, ahí Dios los lleva de una tierra prometida. Entonces, para pasar a eso, tenía que quitar la mente de esclavitud. Esos tatuajes simbolizaban mente de esclavitud. Y le está diciendo, vamos a un proceso de sanidad y restauración, no para que se sigan haciendo las porquerías que se estaban haciendo en Egipto, que simbolizan que ustedes adoran a otros dioses. Acuérdate que Dios hace un pacto con ellos y le dice, serán un reino de sacerdote, una nación santa. O sea, solo me van a adorar a mí. Ustedes no pueden tener nada que implique adoración ni lealtad a otro Dios. Y les da eso. Además de las leyes higiénicas, las infecciones en el desierto, toda esa cantidad de cosas. Entonces, no se refiere a estos tatuajes. Esto es algo totalmente diferente. Entonces, cuando la gente relaciona los dos, lo relaciona por ignorancia o por religión. Más por religión. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no ando diciendo que los tatuajes son de Dios. Lo que puedo decir es que yo sé que los tatuajes no son del diablo, que es una decisión que cada persona debe tomar, porque esto es para toda la vida. O sea, esto no es una decisión cualquiera. Entonces, y creo que yo debo, así como espero que la gente respete y honre mi decisión en mi espiritualidad, yo respeto y honro al que me diga, tengo hijos espirituales que me han dicho, no, yo no me quiero hacer un tatuaje. Yo nunca les he promovido que se hagan nada, ¿verdad? Entonces, cuando hablé con mi pastor, que es un gringuito, un hombre muy sabio, un señor ya tiene 80 años, fue usado en el movimiento de lo que llaman la lluvia tardía aquí en los Estados Unidos con el grupo de los 4 maestros. Estoy hablando de un hombre de trayectoria. O sea, con un nivel teológico. Y yo le dije, pastor, ¿qué piensa? Y me dice, me encantan. Me dijo, nunca me haría uno y menos a mi edad. Pues ya tenía 60 y pico años cuando eso. Y me dice, pero eso me recuerda, me dice, aquellas culturas que había antes, inclusive en la Biblia, que tallaban la historia de su vida en palos de madera, iban tallando. Me dice, la diferencia es que tú estás tallando la historia de tu vida, me dice, en tu piel. Me dice, pero ese es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces creo que es algo que hay que mirar con un conocimiento bíblico y la persona que no está de acuerdo, yo lo respeto, tú sabes, pero juzgar mi espiritualidad, porque he tenido gente que me ha dicho, yo dudo si tú eres un hijo de Dios. Y yo, Dios mío, Señor. Lo dudan por un tatuaje. Por un tatuaje, claro, por un tatuaje. Cuando dice, por su fruto lo conoceréis, pero dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No dice una pieza en tatuaje. Fíjate que el fruto del Espíritu son actitudes del corazón. Es la expresión del carácter de Cristo en relación con los demás. Wow. Entonces, yo conozco personas que no tienen un tatuaje, pero tratan a los meseros como una basura. Tiene un corazón. ¿Entiendes? Entonces, ya yo estoy muy viejo para esa vaina, como diría en Barranquilla. Qué tremendo. Así que vuelve el pastor otra vez a la mesa a desbaratarle la entraña a alguien por ahí. No, yo sé que Ronnie allá detrás de cámara está gozándose, sí, porque él también... Yo le veo la manga desde aquí. Sí, no, Ronnie, gracias. Queremos agradecer a todos los que nos siguen realmente, a todos los que comparten, a todos los que hacen posible que este programa pueda ser transmitido a través de las plataformas digitales como de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Así que realmente, gracias. Esto no fuese posible sin ustedes. No podríamos avanzar, no podríamos llegar. Y le insto en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, no sé cuándo puedas ver, te insto a que lo compartas, que lo publiques, que podamos llegar a más personas, o sea, que podamos llevar esta semilla de amor y de esperanza a alguien que lo necesite. Y no podemos dejar por alto a aquellos que nos apoyan económicamente para que este programa pueda salir al aire, gracias a Estudio 305, que es uno de nuestros colaboradores para
poder llevar esta semilla. Gracias a Forest Painting, gracias a Garson Corporation. Realmente gracias, muchachos, muchas gracias. Así que, pastor, gracias por acompañarnos. Antes de Privilegio para mí. despedir, le puede dar el último consejo a la audiencia. Claro que sí. Mi último consejo es que aprendan a desarrollar una relación íntima con Dios como Padre. Porque al final Jesús no vino para llevarnos al cielo, sino para llevarnos al Padre. Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino a través de mí. Y creo que la iglesia, en la falta de paternidad y en las heridas y traumas que traemos por la orfandad, que es la epidemia más grande que hay en el mundo ahora mismo, le enseñamos a la gente que Jesús vino como para sacarnos de este mundo cruel y llevarnos al cielo. Y muchos están esperando que eso suceda o a morirse para poder tener una relación con Dios. Y resulta que desde el día que tú conoces a Cristo, tú puedes empezar a disfrutar una relación de hijo con tu Padre Wow. como nunca antes. Y al final esa es la vida abundante. La vida abundante no consiste en tener, sino en ser un hijo del Padre. Wow, ser ¿Verdad? reconocido y aceptado. Claro. Así que gracias a todos, ¿verdad? Pastor, ¿dónde pueden encontrarlo a ustedes? Claro, sobre todo por Instagram, José Víctor Dugand. No sé si lo van a poner ahí abajo. José Víctor Dugand, Dugand D-U-G-A-N-D. Si van a YouTube y ponen también José Víctor Dugand, tengo mi canal. Y también si buscan Eclesia Miami, van a ver todas las enseñanzas, muchas enseñanzas de muchas cosas, no solo de gracia, de paternidad. Hay muchas que tal vez es el tema que más me gusta predicar. En TikTok también José Víctor Dugand. En Facebook José Víctor Dugand, José Dugand. Y bueno, Eclesia Miami está aquí en Miami, cerca de la FIU, la Universidad Internacional de la Florida, 9850 Southwest 24th Street, una calle muy principal. Domingos 11 de la mañana, vengan a disfrutar de una comunidad porque es un lugar precioso, es un lugar lleno de amor, donde Jesús se manifiesta en amor, en carácter, es un lugar, es muy especial, Wow. muy especial. Y si les voy a dejar un consejito aquí, si me pidieran una enseñanza que yo les recomendaría mía, vayan a YouTube, ponen José Víctor Dugand y coloquen Amor es ser humano. Wow. Amor es ser humano, para que conozcan el corazón detrás de todo lo que hemos enseñado hoy. Wow. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Esto es para ustedes y por ustedes. Así que Dios les bendiga. Y si ya saben, a seguir al pastor José Víctor Dugand. Gracias y verdad. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Chao.